Abran la Biblia en la carta de los Gálatas o a los Gálatas, capítulo 3, carta, la epístola de los Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Leámoslo una vez más. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Padre bueno que está en los cielos, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por darnos este tiempo de poder estar delante de su presencia, Señor, para hablar acerca de lo que usted quiere enseñarnos, Señor, en esta noche. Dios mío, toma el control de todo lo que estamos aquí, de este momento, Padre, y que sea solamente su Santo Espíritu hablando, Señor, y ministrando nuestros corazones, Padre, de manera que todos podamos recibir, Señor, lo que usted tiene para nosotros en esta noche. Padre bueno, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Fíjese, hermanos, que el título que le he puesto a esta enseñanza o predicación, como usted guste llamarle, es: el engaño te conduce a vivir una vida carnal. El engaño te conduce a vivir una vida carnal. Y leyendo la Biblia, yo había planificado traer las características de alguien carnal, de alguien que anda viviendo en la carne, de alguien que anda en la carne, complaciendo los deseos de la carne. Pero anoche sentí que el Espíritu Santo me redarguyó y me instruyó y me dijo que para que alguien llegue a ser o a vivir o andar en la carne, tuvo que haber sucedido algo antes de moverse o andar en la carne. Y es ahí donde el Espíritu Santo me ponía en mi corazón lo que en esta noche vamos a estar hablando. Y es que el engaño es el punto principal que conduce o puede conducir al creyente a vivir una vida carnal. Y yo he traído dos ejemplos que vamos a estar viendo, pero antes de ver estos dos ejemplos, la pregunta es: ¿qué es carne? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice carne? Y buscando información, yéndome a los diccionarios o que hablan en hebreo o en griego, y la palabra carne en griego es la palabra sarx, que tiene que ver con el cuerpo como opuesto al alma o al espíritu. El alma, la cual conocemos de que puede ser un alma carnal o un alma espiritual. Para que el alma venga a ser un alma carnal, necesita haber recibido información carnal para que venga a ser un alma carnal, porque puede ser un alma espiritual o un alma carnal, es decir, una persona espiritual o una persona carnal. Entonces, pero la palabra carne
es el cuerpo como opuesto al alma o al espíritu. Y usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. También la naturaleza es la naturaleza humana con sus debilidades físicas. También lo que determina el parentesco de una persona, de un ser humano. A eso se refiere la palabra carne en griego. Entonces, basado a estos significados, que en otras palabras, la palabra carne, cuando habla la palabra carne se refiere al cuerpo con sus miembros que tenemos. Entonces, pensando, analizando y pidiéndole al Espíritu Santo guianza, que nos revele más acerca de este asunto, despertaba en mí el investigar más la palabra carne. Y como les decía, cuando una persona muere, los miembros dejan de existir. Entonces, en el cuerpo de nosotros están los 5 sentidos, que son los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto. Y es importante que nosotros sepamos de qué manera estos 5 sentidos pueden tener un impacto para bien o para mal en nuestro corazón. Y es así como nosotros nos vamos formando mientras estamos en este cuerpo. Podemos venir a ser hombres espirituales, o más bien dicho, creyentes espirituales o creyentes carnales. ¿Cómo nosotros vamos a poder identificarnos si estamos siendo nosotros personas, si somos creyentes carnales o creyentes espirituales? Basado a nuestro testimonio, a nuestros frutos, a nuestra conducta, a nuestro vocabulario, a lo que hacemos todos los días, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Esto tiene un gran impacto en la vida de todo hombre, especialmente nosotros como pueblo del Señor. Y es que no podemos ignorar, hermanos, este punto que yo para mí he visto que es de suma importancia para el desarrollo, el crecimiento espiritual. No podemos dejarnos llevar solamente por la palabra cristianos. Debe de haber un crecimiento en todo creyente. Y ese crecimiento va a ser visible, va a ser entendible, no solamente en el pueblo del Señor, sino que delante de Dios también. Pero entonces, ¿qué impacto tiene este cuerpo en donde se compone de muchas partes, huesos, tendones, ligamentos, sangre, carne, pero lo importante es los 5 sentidos que nos pueden convertir en personas espirituales o personas carnales? Vamos a ver estos 2 ejemplos en la palabra del Señor, y por ahí nos vamos a poder nosotros cuestionar, nos vamos a poder identificar, vamos a poder aprender un poco más acerca
de, de este desarrollo de nuestra vida que somos en Cristo Jesús. Fíjese, en este pasaje que leímos, dice, tan necios sois. Pero si usted lee del versículo 1 en adelante del capítulo 3, ahí el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo no sé si usted ha notado, allí podemos ver el sentido del ojo y el sentido del oído en acción. En estos pasajes que hemos leído, está el sentido del oído y el sentido del ojo en acción. Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué le dijo en Juan 3:16? Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En la carne traemos estos 5 sentidos que deben de ser controlados en su totalidad por el Espíritu Santo desde el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo tiene el control de todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestros sentidos no tienen ningún poder, porque el único poder que opera a través de la carne es el poder del pecado. Pero si el Espíritu Santo controla nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros sentidos, nosotros vamos a tener cuidado de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, del gusto y del tacto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Entonces, para que me vayan entendiendo un poco más, porque yo sé que no es fácil, no ha sido fácil para mí desde el principio, hay que preguntarnos ciertas cosas, hay que cuestionarnos. Cuando una persona muere, ¿siguen funcionando los 5 sentidos o dejan de funcionar? Pregúntense usted y respóndase. ¿Sí? Los 5 sentidos para mí dejan de funcionar. El alma ya no puede vivir pensando que es carnal o espiritual. Llegó el fin de lo que pudo haber hecho en su vida. Ya no puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder andar en el Espíritu, aunque estamos en este cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque este cuerpo está siendo ha venido siendo controlado por el pecado, mas sin embargo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el pecado fue condenado en el cuerpo de Jesús. Por eso fue llevado a la cruz, y ahí el pecado perdió todo su poder para gobernar el alma, la vida de nosotros. Pero también, como Dios nos ha dado el libre albedrío, Dios nos ha dejado a que nosotros elijamos
obedecerle o desobedecerle. Pero cada uno de nosotros vamos a tener que entregar cuenta de las obras que hagamos aquí en la tierra. Fíjese que José de Arimatea, dice la Biblia, que no estuvo de acuerdo con los hechos que llevaron a Jesús a la cruz de la gente que lo crucificó. O sea, los hechos. Y nosotros también no estamos de acuerdo con muchos hechos que a veces vemos, pero que nosotros ya hemos analizado que son hechos que no vienen del Espíritu, sino que vienen de la carne. Por eso es que no participamos y no estamos de acuerdo de ciertas actividades, de ciertas actitudes, de ciertas opiniones, de ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque mi decisión no cuenta si no viene primeramente pesada en la balanza del Espíritu Santo. Porque el hombre espiritual discierne por el Espíritu de Dios que está en uno, qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando algo viene de la carne y cuando algo no viene de la carne. Pero cuando viene ese discernimiento, y nosotros no lo utilizamos para hacer sentir mal a nadie, porque queremos que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros los líderes debemos de estar conscientes que somos los que el Espíritu Santo ha levantado para que seamos luz de muchos que están creciendo en el Evangelio, que nos están viendo lo que hablamos, cómo nos movemos, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Con eso nosotros les estamos enseñando a crecer en el Espíritu o a ver el Evangelio como un pasatiempo. Depende de lo que nosotros también enseñemos. Amén. Bueno, ahora sí, vayamos a Génesis capítulo 3. El único que puede engañar al hombre que no tiene temor de Dios es el enemigo. ¿Y qué va a usar el enemigo para engañar al hombre? El cuerpo, los sentidos que están en el cuerpo. Y es ahí donde tenemos que estar prestando atención. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Jesús dijo, la lámpara del cuerpo son los ojos. Por medio del sentido de los ojos llega información a nuestro cerebro y de ahí se forma un pensamiento. Ahí hay un impacto que nos puede acercar a Dios si esos pensamientos son controlados por el Espíritu Santo, o nos pueden simplemente entretener y nunca crecer en el Evangelio. Pero mire lo que pasó en la historia, mis hermanos, de cuando la serpiente se le presentó a Eva en el jardín del Edén. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué sentido estaba tratando de utilizar la serpiente en este momento? El sentido audible, el oído. Eso fue lo primero que la serpiente atacó en Eva.
Porque le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora bien, nosotros también todos los días recibimos información. Nuestros 5 sentidos están activos todos los días. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de información está recibiendo? Porque de la información que recibimos, así va a ser nuestro día, saludable o no saludable. Entonces vemos, mis hermanos, que le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es que este es el método que el enemigo está utilizando. El mismo método que utilizó allá en el jardín, en el huerto del jardín del Edén, es el mismo método que ha seguido utilizando durante toda la historia. Y como pueblo de Dios, nosotros tenemos que saber los métodos o el método que el enemigo utiliza para querer distraer, desviar o engañar al creyente. Luego le dice la serpiente, no moriréis. Se arma una conversación, no moriréis. Sigue hablándole al oído, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le está ofreciendo aparentemente algo que está provocando un despertar en la mujer. Nosotros también tenemos que estar pendiente qué es lo que está despertando ese deseo en nosotros. ¿Hay deseo de leer la Biblia? ¿Hay deseo de venir a la iglesia? ¿Hay deseo de orar? ¿Hay deseo de ser justos? ¿O hay deseo de satisfacer lo que yo quiero? Mis deseos personales o hacer las cosas a mi manera. Las cosas tienen que ser pesadas en la balanza del Espíritu Santo. Aquí no se trata de quién es mejor o quién es peor. En el pueblo de Dios no existe el más grande ni el más pequeño. Existe un solo pueblo que compone el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros se nos ha dado en diferentes funciones. Entonces no podemos vivir sintiéndonos mal cuando no se nos pone donde queremos. Porque el enemigo puede utilizar toda distracción para meter su cizaña, meter discordia y provocar división en el pueblo del Señor. Pero Dios nos ha llamado a unidad, a que seamos unidos, a que disfrutemos esta nueva vida en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué sucedió? La mujer, ¿qué utilizó después? Que el enemigo le dijo que sus ojos iban a ser abiertos y iba a ser como Dios. La mujer vio, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido utilizó la mujer? La vista. Permíteme, hermano, hacerle algunas preguntas. Si usted va a comprar un automóvil y le dicen a usted, quiero $10,000 por ese automóvil, pero usted no lo ha visto, ¿lo pagaría? No lo pagaría. ¿Por qué? Porque la vista juega un papel bien importante.
La vista nos manda información que si ese aparato o ese automóvil o cualquier cosa vale los $10,000. De la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado si la información que está entrando por nuestros ojos es la información de alguien que anda en el Espíritu. Es la información de Dios para el crecimiento espiritual de nosotros. ¿Ha escuchado usted la palabra que dice no todo lo que brilla es oro? Entonces, no solo porque alguien es líder, anda en el Espíritu. No solo porque alguien predique, anda en el Espíritu. No solo porque alguien traiga la Biblia, con él anda en el Espíritu, sino que pueda ser alguien carnal también. Entonces no podemos dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que simplemente pesamos a través de lo que vemos por el Espíritu Santo, por el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Tenemos días que hoy la gente tiene comezón de oír, pero no pesa, no trae a la balanza del Espíritu Santo todo lo que escucha y lo que ve. Y es por eso que el Evangelio está sufriendo en nuestros días. Entonces vemos que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Pero si la mujer no mira el árbol, nunca hubiera sabido si el árbol era bueno para comer. Un plato de comida, cuando uno va a un restaurante, no le ha llegado el olor, pero nomás mira que viene y el humo viene saliendo. Que ello está bueno, dice uno. Entonces, después la mujer pudo ver que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable. El enemigo atacó el sentido del oído y el sentido del ojo. Y después dice que la mujer, después que lo codició, después que miró que el árbol era bueno y que era agradable, pasó a tomar de su fruto. Y comió. Entonces lo que escuchó, lo que miró y no lo analizó, sino que se dejó llevar por lo que escuchó y lo que miró, lo llevó a tomar el sentido del tacto. Si ven cómo el enemigo es el instrumento, es el método que utiliza para hacer caer, aún en nuestros tiempos. Y luego, ¿qué pasó? Contagió a su marido. Porque dice que también dio a su marido y los dos comieron. Entonces, aquí hay mucho que podemos analizar, pensar y sacar conclusiones. Las amistades, ¿con quién tú te juntas? ¿Qué hablan? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Te está acercando más a Dios o te está alejando más del Señor? Todo lo que escuchamos debemos de traerlo al conocimiento de la palabra del Señor. Y si hay algo que tú no sabes y que no lo miras tan real, pregúntale a tu pastor, ¿qué piensa de esto? Pero no nos dejemos llevar por todo lo que vemos y oímos. Ahora bien, yo sé que ustedes, mis hermanos, son bien inteligentes y ya van mucho más adelante que yo, ya llegaron a la tecnología, pero tal vez yo no voy a llegar ahí ahora. Pero por eso el Espíritu Santo los está haciendo a ustedes escuchar esta enseñanza hoy. Porque en nuestros tiempos tenemos muchas cosas que nos están distrayendo del verdadero camino. ¿Qué utilizamos para ver, qué se está utilizando para que esas cosas nos distraigan? La vista, el oído. Entonces,
vemos entonces aquí la consecuencia de la desobediencia de Eva. Debido al tiempo no lo voy a leer, pero léalo, está del 7 al 13. Solamente quiero leer el 13 porque hay algo de suma importancia. El 13 del capítulo 3 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjese que Adán no dice que fue engañado. Adán voluntariamente comió del fruto. Después que vio que su mujer ya había comido, él tuvo que tomar una decisión y comió del fruto. Pero Adán dice: la mujer que me diste, cuando Dios le dice: ¿qué has hecho? La mujer que me diste, las excusas. Pero no quiero seguir ahí. Entonces, aquí la mujer dice: la serpiente me engañó y comí. Entonces, el engaño conduce al creyente a vivir una vida carnal. Y es ahí donde tenemos que prestar atención, especialmente desde los pequeñitos y la juventud, y también algunos adultos, aunque que se nos sea difícil de creer. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo otras cosas y cuánto tiempo dedicamos leyendo la palabra del Señor o orando? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces estamos haciendo vigilia o ayunando? ¿Qué tanto ponemos en práctica la palabra del Señor? Porque el hombre carnal se acostumbra a solamente servirle a Dios cuando hay servicio en la congregación y se olvida del resto de la semana. Pero el que no ha sido engañado, aunque llegue del servicio a su casa, todavía va a orar o a leer la Biblia a su casa. Anda en el trabajo, anda pensando, meditando. Y si en algún momento se mete a la tecnología, sabe detectar lo que es agradable a Dios y lo que no le agrada al Señor. No se queda viendo videos que lo único que roban es el tiempo que le corresponde al Señor. O viendo movies o películas, como les digan, ¿verdad? También que solamente lo distraen a uno y lo hacen pasar un momento en la carne considerable, agradable, pero no es agradable. Porque todo lo que no viene de Dios no es agradable. Entonces ahí vemos las consecuencias. Otro ejemplo es Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si usted tiene su Biblia ahí y va a Mateo 4, nada más ver estos puntos. Como les decía, hermanos, yo traía mucho, había escrito mucho acerca de las características de un hombre carnal, que yo les aseguro que todos me estuvieran aplaudiendo aquí, y el hombre espiritual, porque iba a hablar de los dos temas. Pero el Espíritu Santo me detuvo y me dijo: es más importante que conozcan qué es lo que lleva a un hombre a vivir una vida carnal. Porque ya cuando el hombre está viviendo una vida carnal es porque ya sucedió algo. Y es que ha perdido el camino, ha sido extraviado, lo han engañado y ha caído en un estado que piensa que está bien delante del Señor, pero todos o los demás que aman al Señor y andan en el Espíritu se dan cuenta. El único que no se da cuenta es aquel que anda en la carne. Entonces el creyente va a saber escuchar. El que anda en el Espíritu va a saber escuchar. ¿Por qué? Porque no ha sido engañado. No este domingo, el domingo anterior, la predicación
decía que hay creyentes que no entienden. Y este domingo también, mientras estaba meditando el pastor, si usted ve también en el ejemplo de la pesca milagrosa, ahí están metidos los 5 sentidos, los sentidos que el apóstol Pedro tuvo que utilizar para obedecer o desobedecer. Entonces, pero lo que dice aquí en Mateo 4, dice, entonces, Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese, ¿quién llevó a Jesús? El Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, lo trajo por todo el desierto con el propósito de meterlo a la tierra que fluye leche y miel. Esa es la sombra del creyente en nuestros tiempos, de la iglesia, que Dios estuvo con ellos durante todos esos 40 años, y en este pasaje vemos que fue el Espíritu Santo el que llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo vive en todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. O sea, nosotros no estamos solos. A que por momentos nos sentimos solos, hermanos, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Pero mire pues, lo que a mí me ha llamado la atención es lo que sigue. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús en su humanidad tuvo hambre. Sí, comer comida física, comida. Tuvo hambre. Y precisamente en ese momento que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre, precisamente en ese momento, dice el verso 3, vino a él el tentador. Ahora, yo le pregunto, en nuestra naturaleza, cuando se ayuna uno o más de un día, ¿cómo se siente uno? ¿No se siente un poquito más espiritual uno? ¿Se siente que hoy sí va a orar y la gloria de Dios va a caer? ¿Se siente que le va a poner la mano a aquel y ese hombre va a ser liberado, va a ser sanado? Somos tentados a pensar así. Somos tentados a creer que hoy sí estamos preparados, que hoy sí puedo orar por alguien. Pero mire lo que se le presentó a Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El sentido del oído. Lo escuchó, que estas piedras, vio las piedras. Jesús vio las piedras. Y luego, el mismo método que utilizó con Eva, está tratando de aplicar con Jesús también. Tristemente, bueno, no digo tristemente, pero no debería de ser así, que alguien piensa que porque ora mucho, Dios lo va a usar más que otros. Ese es el estilo de vida de alguien que anda en el Espíritu. Así debemos de vivir. No porque ayunamos, no porque leemos más la Biblia, Dios nos va a usar más que otros. Mis amados hermanos, aunque Dios no nos use o nos use, la honra y la gloria es para Él solamente. Nosotros no podemos ser más porque ayunamos más. Esa no es función de nosotros, pero sí cedemos a pensar así. Entonces, nos hace sentir en nuestra carne que nosotros nos merecemos más, que yo me merezco tener un privilegio. ¿Por qué? Porque oro más, porque ayuno más, porque leo la Biblia más. No, ese es el estilo de vida que todo creyente debe de tener.
Y luego viene el resentimiento también, que porque no hago esto, no me dejan hacer aquello. Esos son síntomas de la carne. Y eso no nos conduce a agradar al Señor. Entonces, vemos aquí entonces, mis amados hermanos, que el enemigo engañó a Eva y ahora está tratando de engañar a Jesús. Y como engañó a Eva, el pecado entró en la humanidad y por eso nosotros, dice la Biblia, que todo pensamiento y designio del corazón era solamente de continuo hacer el mal. Y es que nosotros no damos cuenta de eso, hermanos, que hay esa lucha. El apóstol Pablo lo explica bien en capítulo 6, 7 y el 8 de Romanos. La lucha del hombre carnal y el hombre espiritual. Pero el hombre carnal es todo aquel que se deja gobernar o se deja controlar por el pecado que opera a través de los 5 sentidos, a través del cuerpo, a través de esta carne. Pero cuando el Espíritu Santo tiene el control de todo nuestro ser, hemos entendido que el poder o la ley del pecado ya no nos puede esclavizar para obedecerle, sino que nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu, que nos conduce cada vez más y más a hacer la voluntad del Señor, por encima de mis propios deseos. Fíjese, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, o niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entonces, nuestros sentidos, hermanos, o nuestra naturaleza carnal debe de ser controlada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tuvo Jesús? Hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa es una de las evidencias de alguien que quiere hacer la voluntad del Señor. No vamos a dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, sino que lo vamos a discernir por el Espíritu Santo si es algo que le está agradando a Dios o es algo que le está desagradando a Dios. Como padre que soy, tengo que ver el bienestar de mi familia. Pero como líder también que soy, tengo que ver el bienestar de la función que tengo aquí como líder. Pero sabiendo que no soy el que toma las decisiones. Porque Dios aquí ha puesto un líder. Y un carnal no se va a sujetar al líder. Un carnal va a decir, a mí el Espíritu Santo me guía. Como que fuera en su totalidad un espiritual ya y no fuera una persona que existe en este cuerpo. Pero todo en orden, hermanos. Ahora, vemos entonces que Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de estrategia el enemigo utiliza para engañar a la gente? Y utiliza lo que es los sentidos que están en este cuerpo. En el 5 dice, entonces el diablo, después de escuchar eso, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La tentación otra vez lo llevó a un lugar alto y Jesús pudo ver para abajo, y ahora no solamente le dijo que convirtiera las piedras en pan, sino que
como vio que Jesús le salió con la Biblia, con palabra del Señor, ahora está utilizando la misma palabra de Dios para engañarlo. La iglesia, hermanos, todos nosotros también tenemos que estar despiertos. Nosotros no nos movemos por vista, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se mueve entonces el hombre espiritual, el que anda en el espíritu? Por fe. Y eso no es un miembro físico. La fe va contra nuestra lógica, contra nuestros pensamientos, contra nuestros sentidos. Pero el hombre espiritual se mueve por la fe. Entonces, en el 7 Jesús le responde otra vez. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nos enseña que nosotros no podemos pelear con nuestras propias fuerzas, sino la Biblia dice que la palabra del Señor es nuestra espada, y es por eso que recomendamos tomar el tiempo y leer lo que dice la palabra del Señor, para que sepamos discernir cuando se presente alguna tentación y no seamos engañados. Ahora, por último, otra vez dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró. ¿Qué utilizó Jesús para ver lo que el diablo le estaba mostrando? La vista, los ojos. Vio todas las riquezas, todo lo material. Y a veces nosotros solemos decir: Dios me bendijo, cuando nos responde una oración o cuando nos suple de alguna necesidad, y bien agradecido nosotros, y eso es bueno, hay que darle gracias a Dios siempre. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos responde? Cuando Dios nos suple. ¿Dejó de ser Dios? El hombre que anda en el Espíritu, que no ha sido engañado, sabe darle gracias a Dios cuando Dios responde y cuando Dios no responde. Porque no se mueve por las cosas materiales, no se mueve por lo que ven los ojos, no se mueve por lo que escucha, no se mueve por lo que siente, se mueve por la fe de Jesús. Por eso mismo. Entonces, Jesús entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tiene que haber ese momento en que usted diga: no, esto no le agrada al Señor, y tiene que ponerle un alto, porque el Espíritu Santo está en usted. Usted no se mueve por usted mismo. Debemos dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y si ya pasó media hora, una hora en el teléfono, y usted sigue ahí y no le pone un alto, se va a venir convirtiendo en alguien carnal. Si está viviendo un estilo de vida que no lo esté capacitando como un hombre espiritual, al final va a venir a ser un alguien carnal. ¿Por qué? Porque no le ha puesto un alto al pecado que opera a través de la carne. Todos nuestros pensamientos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, se debe de pesar en la balanza, a modo de que por el Espíritu Santo miremos que es algo que le agrada al Señor.
Entonces, mis amados hermanos, mientras estamos en este cuerpo, vamos a tener esta lucha todo el tiempo. Pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo para poder vencer y poder ganar esta lucha. La Biblia es bien clara cuando dice que no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra potestades. Entonces, sepamos de qué se está llenando nuestro corazón. Si se está llenando de la palabra del Señor o se está llenando de pensamientos vacíos que no están siendo controlados por el Espíritu Santo. Para poder tener un matrimonio fuerte, debe de ser Jesucristo el centro de ese matrimonio. Para que un corazón sea un corazón conforme a la voluntad, al propósito de Dios, o conforme al corazón de Dios, debemos de vivir conforme dice la palabra. Hay muchos personajes a lo largo de la Biblia que empezaron bien, empezaron en el Espíritu y terminaron en el Espíritu. Perdón, empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Nosotros debemos de estar conscientes y pendientes de que cada día que Dios nos regala de vida, seamos controlados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, capítulo 5 versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Quién ha visto esa casa? Eso lo creemos por fe. Esta carnita un día va a volver a su lugar. Un día van a estar solo los huesos, como muchos ahorita están ya en el cementerio. Pero ¿dónde está esa alma? ¿Dónde quiero estar yo el día que muera? Todo eso va a depender de las obras que hagamos aquí en la tierra. No, porque la salvación no es por obras, pero sí vamos a ser juzgados por las obras. Ahora, porque la gracia de Dios ya está en nosotros, se nos ordena a no alimentar la carne, sino vivir y andar en el Espíritu, para no terminar en la carne. El verso 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Yo no sé si alguien ha entendido lo que el Espíritu Santo ha dicho en esta noche. El deseo de uno es que todos lo lleguemos a entender, pero yo sé que no se trata de mi deseo, sino se trata de qué tan dispuesto estén los vasos a recibir instrucciones del Señor.
Dios los va a ayudar, el Espíritu Santo los va a ayudar y los va a guiar por el camino de Jesucristo, que nos conduce cada vez más a hacer la voluntad del Señor. Y de esa única manera nosotros vamos a poder estar bien delante del Señor. Pero acuérdese, ¿a dónde está ocupando su tiempo? ¿Qué es lo que escuchamos cuando más nos levantamos? ¿Qué es lo que vemos cuando más nos levantamos? Cuando más abrimos nuestros ojos. ¿Qué es lo que hacemos cuando más nos levantamos? Muchos se levantan y lo primero que agarran es el teléfono. Hoy en día miramos a la mayoría de los jóvenes escuchando cosas que escuchan, incluyendo a mis hijos, que aquí los tengo a todos. ¿Qué están viendo jóvenes en las redes sociales? El enemigo, la arma que también hoy está utilizando ha sido el mantener distraído al hombre para que no conozca lo que Dios dice en su palabra. Y por eso existen las redes sociales. El nombre que trae eso es un nombre como lo que el pastor decía, la red que atrapa. Pero no nos dejemos atrapar por esas redes, mis amados hermanos. Que este cuerpo, con todo y sus deseos carnales, sea controlado por el Espíritu Santo, de manera que el pecado ya no siga gobernando y vivamos esclavizados por el pecado, porque ya hemos sido libres para el Señor. Si queremos cosechar del Espíritu, sembremos del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a cosechar frutos del Espíritu si no sembramos del Espíritu? Entonces, hemos visto dos ejemplos nomás del método que el enemigo utilizó. A Eva le engañó, a Jesús no lo engañó. Jesús lo venció. Y todos nosotros no solamente hemos nacido de la carne, sino que también hemos nacido del Espíritu. Ya no somos solamente personas carnales, sino que somos seres espirituales. Y como seres espirituales, nosotros podemos vencer a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque la ley del pecado ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos nacido de la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, mis amados hermanos, los animo a que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por el método que el enemigo ha utilizado. Expresemos madurez con nuestra conducta. Mucha gente tiene un mal concepto de alguien espiritual. Fíjese que lo que yo ahorita estoy hablando aquí, para la persona que anda en la carne es aburrido. Pero la persona que anda en el Espíritu está pensando, está analizando, está trayendo versículos de la Biblia, le está prestando atención. Por eso diste aquello allá, por eso dice esto aquí. Pero en otra ocasión les voy a traer las características de alguien carnal, de alguien que se mueve en la carne. Pero que hoy que hemos visto el método que el enemigo utiliza, y el enemigo te va a hacer creer cosas que si no está siendo controlado por el Espíritu Santo, puede ser engañado. Como eso de creer que, porque fíjense, Jesús ayunó 40 días y 40 noches, hermano.
¿Quién va a pensar que el enemigo se le va a presentar a alguien que ha orado y ha ayunado 40 días y 40 noches? Uno va a pensar que el Espíritu Santo está más poderosamente en uno que cualquier otra cosa. Pero el enemigo quiso tentar a Jesús después de esos 40 días y 40 noches. Y si usted lee los libros del hermano G. Ávila, él ahí habla de muchas experiencias que él también tuvo después de ayunar y orar por mucho tiempo. El enemigo no duerme. El enemigo lo que quiere es mantener a la gente distraída, pero aquel que busca al Señor le va a poner muchas trabas. Pero como él sabe cómo el enemigo opera, no va a caer en la trampa, no va a caer en el engaño. Porque así como Jesús lo venció en la cruz, también nosotros somos vencedores en el nombre de Jesús. Lo que les decía era, ya para terminar, la gente confunde a alguien que anda en el Espíritu porque lo ve predicando un mensaje aparentemente con unción. ¿Sabe cómo se mide a alguien que anda en el Espíritu? Por su estilo de vida, por su testimonio. No es aquel que pasa aquí, que ayuna, que ora, que predica, que es líder, que llora, que salta. La espiritualidad no se califica por esas actitudes, sino por un estilo de vida. Alguien que es prudente, alguien que es justo, alguien que ve por la salud de los demás y no por satisfacer un ego personal, o no por dejarse llevar por lo que piensa, por lo que quiere, por lo que desea. Todo debe de ser medido, pesado en la balanza, por lo que dice la Biblia, antes de dejarme llevar por lo que yo pienso, por lo que yo quiero, por lo que yo escucho. Por eso, cuidado lo que ven, cuidado lo que escuchan, cuidado lo que tocan y cuidado con quién andan. Porque todo eso tiene impacto en tu corazón. Todo eso impacta, hermano. Por eso en el ayuno les dije que les hablé acerca de los 5 túneles que conectan al alma, y que sigo estudiando eso todavía un poco, pero dejo que usted también vea lo que la Biblia dice a través de lo que Él nos ha dejado escrito acerca de esos 5 sentidos. Cuando la persona muere, se terminó eso. Los 5 sentidos se terminaron. El enemigo ya no va a poder operar ni para bien ni para mal, y el hombre ya fue lo que pudo haber sido, y ahora solo espera el día del Señor. Pero ahorita estando en vida, sí, nosotros podemos agradar al Señor. Amén, amén. Ponga sobre sus pies, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Amén. Ha conocido 2 métodos, o el mismo método en 2 diferentes ejemplos que le puse, que el enemigo utilizó. A Eva la engañó, a Jesús no lo pudo engañar. ¿Te engañará a ti? ¿Te vas a dejar engañar? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor?
cada día? ¿Qué es lo que hablas a solas? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿Qué estás haciendo para agradar a Dios todos los días? Jóvenes, lean la Biblia. Lean la Biblia. Dejen el teléfono por un lado. Dejen las películas por un lado. Dejen todo ese tipo de distracción por un lado. Hermanos, varones grandes, cuando detectemos que alguien le está contando algo que está sembrando discordia, pongámosle un alto. No seamos parte de ese problema, seamos solución de ese problema. Porque yo sé que todos somos tentados en todas esas áreas. ¿Viste al hermano? ¿Viste a la hermana? ¿Lo dijo por mí? Estos son síntomas de alguien que anda en la carne. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dando a entender que los que andan conforme a la carne están siendo engañados. Y como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que los que andan conforme a la carne están en riesgo de perder su salvación. Ese es el riesgo al que se expone aquel que no deja que el Espíritu Santo controle su cuerpo, en donde están los 5 sentidos activos 100% todo el tiempo. Si se te hizo bastante difícil quizás entenderme, solo piensa el impacto que tiene lo que ves y lo que escuchas. ¿Para bien, para edificación o para destrucción? ¿Dónde tiene el impacto en tu corazón? ¿En qué persona te estás formando? ¿En qué persona estás alimentando? ¿Estás alimentando al hombre espiritual o al hombre carnal? Jóvenes, cuando uno de padre ve a sus hijos o a sus jóvenes, a los pequeños o a los medianos, esforzarse a ser una persona de bien, alegra el corazón de nosotros. Pero se los digo de corazón, vieran qué rico se siente. Ahora para todos nosotros, también alegramos el corazón de Dios cuando hay sinceridad, cuando hay honestidad. Cuando Dios mira que por encima del cansancio, en vez de agarrar el teléfono y abrir la página, esas páginas de redes sociales, abrimos la palabra de Dios para leerla. Cuando en nuestros secretos solitos nosotros ahí nos hincamos y le damos gracias a Dios por un día más. Pero todos somos tentados
a pasar el tiempo en otras cosas que no nos edifican. Y el resultado va a ser visible por otras personas. Pero también va a ser visible y entendible y va a edificar a otras personas cuando alimentamos nuestra naturaleza espiritual. Debemos de conocer que la Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Para qué vamos a seguirlas practicando? Todas han sido hechas nuevas.